Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones a todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo en este momento. Les invito a compartir esta transmisión para bendecir muchas familias, muchas personas que necesitan escuchar de una palabra de Dios en esta hora o más tarde. Les invito a que compartan y mientras ustedes comparten vamos a estar orando para darles un tiempo de compartir. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por el alimento, por el calzado, por el vestir, Señor, por todo lo que nos da, porque si nos encontramos en este momento, Señor, es porque tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición, tu benevolencia no se ha acabado para con nosotros pecadores que te fallamos día a día, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos cubras, que nos protejas, que nos libres, que nos bendigas, Señor. Todo este momento habla nuestras vidas, úsame, Señor, de gran manera, habla a nosotros en esta noche, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra y líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. En esta hora les invito a buscar conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Cuando lo haya encontrado, puede escribir en los comentarios amén o vamos a leer de inmediato. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús, el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Y acercándose, vendó sus vendas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: aquel que usó de la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Podemos ver de que este pasaje, aquí Jesús nos enseña cuando un intérprete de la ley se acerca para poner la prueba, para cuestionarlo, y su pregunta no es sincera. Él no quería realmente decirle: Señor, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Su pregunta no era sincera, pero Jesús usa esto para enseñarnos y darnos una lección a todos nosotros y a aquellas personas en su momento. Aquel hombre llegó tratando de cuestionar, de probar a Jesús, probar su inteligencia, su razonamiento, buscándole caída, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía total sabiduría y sabía que esto era así. Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre en esta ocasión cita Deuteronomios capítulo 6, versículo 5 y Levíticos capítulo 19, versículo 18. Esto nos enseña que aquel hombre había estudiado la ley, sabía principios y mandamientos de la Torá. Aquel hombre sabía bastante, había estudiado, era un intérprete de la ley. Pero aunque él la había estudiado, no la ponía a prueba. Aquel hombre solo buscaba caídas en Jesús. Y esto nos indica que hay muchos cristianos que van a la iglesia, que oran, que leen la palabra,
pero no han sido transformados, no han sido cambiados, no han tenido un cambio genuino, un cambio verdadero. Y muchas veces son como Judas. No venden a Jesús, pero con sus actos le menosprecian, con sus actos le sacrifican, con sus actos lo dejan en otro plano, lo dejan en segundo plano, lo desplazan y lo apartan. Con sus actos indican que son cristianos, que van a la iglesia, que hacen lo que Dios manda, pero en el fondo solamente es para engañar a los demás. Solamente leen la escritura, entienden la escritura, pero no la viven. No hacen uso de ella como un manual, la menosprecian y viven a su modo de vida. Entonces, aquel hombre pregunta para justificarse: Señor, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Viene con una pregunta capciosa hacia Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? Y aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Podemos ver de que aquel hombre vuelve a tentar a Jesús, le vuelve a hacer otra pregunta. Pero Jesús no se impacientó, no le dijo: no, tú estás aquí probándome. Jesús lo tomó con calma. Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dio aquella parábola del hombre samaritano, de aquel buen samaritano que hizo más que otras personas. Entonces Jesús le dice: ¿qué dice la palabra? ¿Qué está escrito? Lo dirigió a la palabra. Después Jesús le resume lo que a él había dicho aquel intérprete en una historia. Aquel hombre le había resumido que en la ley se basaba en amar a Dios y al prójimo. Entonces Jesús le respondió: haz esto y vivirás. Pero él no se fue tranquilo, no fue a vivirlo. Aquel hombre quería limitar quién era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel hombre lo sabía, porque si sabía de la ley, sabía directamente, pero él quería limitar, quería cuestionar a Jesús. Pero podemos ver de que Jesús respondiendo le dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aquel hombre había sufrido un robo, aquel hombre había sido lacerado, aquel hombre fue maltratado, le despojaron, le hirieron y se fueron las personas, dejándole a aquel hombre medio muerto, ya a punto de fallecer. Ellos dirían: bueno, aquí quedó, nos salvamos, logramos nuestro cometido. Pero no. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Qué triste es que, siendo un sacerdote, alguien que escudriñaba la palabra de Dios, alguien que la leía, que oraba, que estaba en el templo, no ayudó a su prójimo. Lo vio, pero no actuó. Lo vio, pero lo menospreció, no le dio importancia. Dijo que otro lo haga, yo no. Estoy deprisa, estoy ocupado. No quiso ayudarle. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aquel hombre se acercó, pero aún así se fue. Muchas veces somos como el sacerdote, que vemos a aquella persona mal y no le criticamos. Y decimos: bueno, no lo voy a criticar, pero tampoco lo ayudamos. Y Dios nos ha llamado para que todos nosotros ayudemos a los demás. Dios nos ayudó, Jesús nos ayudó primero, porque nosotros no buscamos a Jesús, Él nos buscó a todos nosotros y nos halló para darnos vida eterna,
Y así Dios quiere que nosotros ayudemos a los demás, que les ayudemos a ser verdaderamente libres, que les ayudemos a entrar al cielo, que los ayudemos a ser salvos, porque Dios quiere que todos nosotros seamos salvos, y por eso mandó a su Hijo unigénito para que muriera por todo aquel, por toda la raza humana, por todos nosotros, por el mundo. Y no habla de manera geográfica, sino que se refería a nosotros de manera singular, a los humanos. Dios murió por todos nosotros. Jesús murió. Él aceptó todo el peso, toda la carga que nosotros teníamos. Él la aceptó y murió por nosotros. Entonces, podemos ver de que aquel levita llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pero pasó de largo. Muchas veces vemos al hermano, nos acercamos, identificamos el problema, pero no le ayudamos, no le brindamos una solución. Decimos, bueno, si él entró en ese problema, él puede salir. Él se lo buscó. Yo no le dije que cometiera aquel mal. Pero no debemos actuar de esa manera tan fría, tan indiferente, tan mala, tan mezquina. Dios nos ha llamado para incluir a aquellos excluidos. Dios nos ha llamado para ayudar a los que han sido abandonados. Porque así fue como Jesús actuó con Zaqueo. Zaqueo era un hombre rechazado, alguien que había traicionado su país, un ladrón, alguien despreciable. Pero Jesús no le dijo, Zaqueo, yo sé que tú estás haciendo mal, yo sé que tú eres alguien rechazado, debería darte vergüenza. Jesús no le criticó, Jesús no le dañó, Jesús no le hizo mal, Jesús no le excluyó. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Dios quiere posar en nuestra casa, no tanto de manera literal, sino de manera figurada en nuestros corazones. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere que le abramos el corazón, que no le abandonemos, que no le hagamos a un lado, que no le desplacemos, porque ¿sabe? Dios nunca nos excluye, porque nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y ¿sabe? Acercándose, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquel hombre era un enemigo por cultura, pero mostró un verdadero amor. Podía ser enemigo de los judíos porque se odiaban entre ellos, pero a aquel hombre no le importó. No dijo, es un judío. No le golpeó de más, no le ignoró. Vio su necesidad y dijo, no me importa que sea judío. Yo sé que es judío, pero no me importa. No por eso deja de ser menos. Y yo lo puedo odiar, mi gente lo puede odiar, pero yo no. Yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a ser aquel buen samaritano. Y ¿sabe? Aquel hombre, a pesar de ser samaritano, de odiar a los judíos, de haber una distinción entre ellos, no le importó y ayudó a aquella persona. ¿Y por qué se odiaban los samaritanos con los judíos? Cuando Israel fue tomada por los asirios, entre ellos hubo una mezcla entre asirios y judíos. De ahí salieron los samaritanos. Y ellos querían estar con los judíos, pero los judíos decían, ya rompieron la generación de Abraham, la descendencia. Ya se mezclaron con pueblos paganos. No merecen ser judíos. Y ahí creció el odio mutuo entre ellos. Pero ¿sabe? Aquel samaritano no le importó. No dio atención a eso. En cambio buscó a Dios. Buscó, ayudar a aquella persona en su momento de necesidad. Y así debemos ser nosotros. Que por lo menos hay gente que se odia entre sí. Debemos ser mediadores. Debemos ayudar. De pronto alguien no nos cae tan bien. Debemos ayudarle.
debemos apreciarle, debemos darle esa ayuda que necesita, porque entre nosotros, entre las personas, no debe haber barreras, no debe haber distinción, no debe haber diferencias. Todos nosotros, Dios nos llamó con un plan. Todos nosotros, Dios nos llamó con un propósito. Entonces, Dios quiere de que si alguien no nos cae tan bien, si de pronto alguien nos tiene rabia, si de pronto nos llevamos mal con alguien, Dios quiere que apartemos eso a un lado y que lo ayudemos. Que aquella persona en su momento de dificultad la ayudemos. Porque Dios, cuando mandó a Jesús a la tierra, Jesús fue a un pozo, el pozo de Jacob, y estaba sediento. Y una mujer samaritana estaba cargando sus vasijas. Y Jesús le dijo: ¿me puedes dar un poco de agua? Jesús le pidió a aquella mujer samaritana. No le importó que ella fuera samaritana y el judío. Jesús rompió esas barreras. Y no lo hizo porque solamente tenía sed, sino que lo hizo también con un propósito. Así como Dios nos ha llamado a todos nosotros con un propósito. Porque Dios nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos. Porque Dios nos ha llamado, porque Dios quiere que tengamos vida eterna con Él. De igual manera, eso no solo es para nosotros, sino para aquel a quien de pronto no le caemos bien, de pronto aquel que nos cae mal, a ese debemos ayudarle, a ese debemos extenderle la mano, y sabemos que no es fácil, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo omnisciente y sabiéndolo todo, Él aún así nos mostró en muchas ocasiones que no debemos rechazar a nadie, que no debemos decidir quién puede ser salvo y quién no, porque ¿sabe? Jesús en esta parábola nos ilustra que aquel samaritano fue bueno con un judío. Jesús fue bueno con una samaritana y la ayudó, le dio la salvación que ella necesitaba. Cuando Jesús comisiona a Judas para que se le una en el ministerio, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. De pronto a Jesús no se le hizo fácil, pero tuvo que aceptarlo por el propósito divino de Dios. Y Jesús sabía que Judas lo iba a vender por un bajo precio, pero aún así lo aceptó. Muchas veces sabemos que alguien nos hace el mal, muchas veces alguien nos cae mal, pero aún así, aunque lo sepamos, Dios nos ha llamado para que lo ayudemos, para que le extendamos la mano, para que nosotros no seamos indiferentes, para que nosotros seamos alguien de ayuda, alguien útil para aquel que necesita ayuda. Entonces, aquel samaritano sintió misericordia, pero no solo se quedó con misericordia. Podemos ver de que continuó diciéndose: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un mesón era una especie de hotel para aquellos viajeros que llevaban días y días de viaje y de pronto no encontraban una casa o estaban lejos de su destino. Aquel mesón no era muy económico, era para aquellas personas que podían pagarlo. El resto de personas que no podían tenían que o dormir afuera, dormir sin protección o acampar. En cambio, aquellos que tenían acceso a un mesón tenían dinero, podían costearlo. Pero ¿sabe? Aquel hombre no le importó que fuera caro. Aquel hombre, acercándose, vendó sus heridas, lo atendió, lo cuidó, lo ayudó. Y Dios quiere de que, dice la Escritura, que debemos devolver bien, que aquellos que nos hacen mal debemos darle bien, que aquellos que nos hacen mal debemos devolverle bien. Debemos ayudar a aquel a quien consideramos nuestro enemigo, aquel que nos considera su enemigo. Dios nos llamó
para ayudarle. Dios nos llamó para estar con Él en cualquier momento, estar con aquella persona cuando lo necesite. Entonces lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquel hombre dijo: bueno, cuando se despierte lo deshospedas, lo desalojas, le dices que ya el tiempo pasó. Le hubiera pagado un solo denario por un solo día. Pero aquel hombre dijo, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, ayúdamelo, cuídalo, atiéndelo. Y si él necesita algo de más, y si él gasta algo de más, yo lo pago. Yo te lo pagaré cuando regrese. Aquel hombre pagó por la recuperación de aquel hombre a quienes consideraban enemigos. Entonces, aquel hombre es un gran ejemplo de amor al prójimo, de amor a aquel necesitado, aquel que nos necesita, aquel que necesita de Dios, aquel que necesita redención y un cambio verdadero. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el que ayudó? ¿Quién es el ejemplo a seguir? Podemos ver de que el sacerdote podía ser un ejemplo. Muchas personas lo tomaban como referente porque a los ojos de las personas era alguien intachable, alguien que pasaba en el templo, alguien que oraba, alguien que leía la Biblia, pero estaba vacío, no ayudaba al que lo necesitaba. Después está el levita, de la tierra escogida, aquellos que tenían el poder de transportar el arca de Dios, el arca del pacto. Pero aunque también podía ser considerado como alguien que era un modelo a seguir, tampoco era ese, porque se veían bien, porque actuaban bien, pero en el fondo de su corazón eran sepulcros blanqueados. Eran personas que por fuera eran buenos, pero por dentro no. Entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel buen samaritano, aquel que no le importó que aquel hombre fuera judío, aquel que no le importó los rasgos, la nacionalidad, de dónde era, cómo se deberían tratar. No le importó, él no le dio atención a eso. Él puso atención en Jesús. Él puso atención en que aquel hombre necesitaba ayuda y lo ayudó. Así Dios quiere que nosotros ayudemos a aquel que lo necesita. Esto nos enseña que el verdadero amor no tiene fronteras. Que si nosotros queremos ayudar a alguien, no debemos tener prejuicios. Nosotros no debemos ver la necesidad y ya. Ver la necesidad no basta. Debemos actuar. Podemos ver de que muchas veces la misericordia cuesta. Muchas veces ayudamos al hermano no solo con palabras de apoyo, sino que de pronto está pasando por una dificultad difícil, por una necesidad, y debemos ayudarle sin importar que cueste. Y debemos amar al prójimo. Y el amor al prójimo es obedecer a Dios. Podemos ver de que también Jesús, aquí en esta enseñanza redefine quién es el prójimo. Que no debemos tener a nadie por enemigo, sino debemos verlo como alguien que puede ser usado por Dios y que Dios tiene un propósito y un plan con él. Entonces, él le dijo, el que usó de la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Es lo que Dios nos está enseñando en esta hora. Ve y haz lo mismo. Esa es la enseñanza que nos deja esta palabra. Debemos no tener fronteras, no tener prejuicios, no considerar a nadie nuestro enemigo. Y si lo consideramos, hacerle el bien sin fingirlo, ayudarle cuando lo necesite. Entonces, Dios quiere de que ayudemos a aquel necesitado,
Y Dios quiere de que seamos en este tiempo sensibles al dolor ajeno, sensibles a la necesidad del prójimo, sensibles a aquello que le falta a mi amigo y yo le puedo brindar. Debemos actuar sin excusas. No es que él no me cae bien, es que él me cae mal, yo le caigo mal a él. No debemos tener excusas ni prejuicios. Debemos también ayudar sin esperar nada a cambio de aquella persona. Porque aquí termina la historia y no dice que aquel hombre le devolvió. No esperó nada a cambio, lo ayudó sin ninguna intención aparte. Podemos ver de que Cristo debe sanar nuestros prejuicios, debemos dejarlo. Porque no es fácil, pero con Dios nada es imposible. Debemos no decir, bueno, que otro le ayude. Debemos ser la respuesta al problema de otros. De pronto no solucionamos nuestros problemas, pero ayudemos a aquel a quien podemos ayudar. Así que esta parábola es un llamado a vivir un amor práctico, radical y compasivo. Porque aquel hombre, a pesar de las dificultades, a pesar de los prejuicios, no le importó y ayudó al prójimo. Así que, mis hermanos, esa ha sido la palabra que Dios me había dado en esta hora. Y Dios quiere de que ayudemos a aquella persona que nos necesita, a aquella persona que necesita ayuda. Vamos a ayudarla, vamos a ayudar al prójimo. Así que vamos a estar orando para finalizar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta maravillosa enseñanza que nos dejas en esta noche. Ayúdanos a que no solo esta palabra se convierta en información retenida, sino también en un método, Señor, de vivir, en un método de cambio, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, que no solo nos hable, Señor, sino que nos quebrante esta palabra y nos ayude a mejorar. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos y ayúdanos a ser ese buen samaritano que nuestro prójimo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones.